Bendito Dios y Padre Celestial, en esta mañana nos gozamos de estar juntos en la comunión de los santos por causa de tu nombre, por causa de tu salvación, porque si bien fuera para nosotros estaríamos disfrutando o gozando de otras cosas, pero nos has llamado, Señor, para honrarte y glorificarte por la obra que has hecho en nuestros corazones, porque has producido en nosotros arrepentimiento genuino para reconocerte como Señor, como Salvador y dador de vida eterna. Gracias, Señor, por esta mañana. Te rogamos que en el nombre de Jesucristo también bendigas a nuestros hermanos que han de venir y a los que están enfermos, que les dé salud. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos asista, nos ayude, Señor, para entender tu palabra, que aplique tu palabra a nuestro corazón y que salgamos a demostrar en quién creemos, a glorificar tu nombre en el mundo, en tu reino donde nos movemos, y que demos testimonio de la verdad, de la luz y de la vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Este pasaje que acabamos de leer habla de un milagro, pero concentrarnos solamente en esto es como pensar que la única misión de Cristo es la de resolver los problemas en los que nos metemos. Como si el maestro fuera el genio de la lámpara de Aladino, que está listo a cumplir cada uno de nuestros deseos. Pero nuestro Señor Jesucristo vino para restaurar lo que se había perdido. Vino para restaurarnos a la comunión del Padre una vez más, la cual habíamos perdido a causa de nuestro pecado. Debemos entender, hermanos, que la vida cristiana no es un pietismo total, ni siquiera un ascetismo. La vida cristiana es integral. No hay aspecto de nuestra vida en el que Cristo no deba tener el total y absoluto control. Por eso la presencia de Cristo en la boda de Caná es una manifestación de ese oficio restaurador de la totalidad de la vida. Y esto lo vamos a ver en la exposición que vamos a ir desarrollando. De manera que nuestra proposición para hoy es que debemos considerar este pasaje de la siguiente manera. En primero, detallar la ocasión de la fiesta. En segundo lugar, surgió el problema de la falta de vino. En tercero, la solución del problema. Y en el cuarto lugar, el resultado de esa solución y lo que a nosotros concierne. ¿Sí? Recuerden que estamos en el calendario litúrgico de la vida de nuestro Señor Jesucristo en el tiempo de la Cuaresma, en su manifestación. ¿Sí? Pero vayamos al primer punto. Dice, con respecto a la ocasión. El mismo pasaje que acabamos de leer nos va guiando y nos va mostrando que había una fiesta, una boda en Caná de Galilea. Y dice enfáticamente que en esa boda estaba ahí la madre de Jesús. Pensamos y creemos que probablemente se trataba de algún familiar o de algún pariente cercano o amigo cercano de la familia. Pero también menciona que Jesús fue invitado a la boda junto con sus discípulos. Tomemos nota de todo el contexto, hermanos. Visualicemos esa imagen. Estaba en una casa. ¿Sí? La boda no se celebró en un templo, no la presidió un rabino. Entonces, ¿por qué nosotros celebramos bodas en los templos y las preside un pastor? ¿Cómo es que vamos transformando las cosas? Las bodas son un asunto familiar. Es un asunto que les compete a los novios, a los padres de los novios y también a los novios. Y como asunto comunitario, habría invitados en buena amistad cristiana. La ocasión de la boda de Caná puede incluso motivar muchas preguntas. ¿Cómo fue la boda? ¿Quiénes eran los novios? ¿Cómo iban vestidos los novios? ¿Quiénes eran los padres de los novios? Etcétera.
La verdad es que la Biblia nada nos dice al respecto. Sin embargo, es importante abordar dos posibles preguntas. Primero, ¿dónde está Caná? Y segundo, ¿qué hace Jesús en la boda? Respondiendo a lo primero, es que Caná de Galilea es un lugar físico, un lugar real, porque Jesús hombre, Jesús el segundo Adán, era de carne y hueso y se movía entre hombres de carne y hueso y se manifestaba en la sociedad, en el hogar, en la familia y en su comunidad. Así que Caná sí existía, fue una ciudad, pero ¿dónde estaba ubicada? Es un poquito difícil para nosotros hoy ubicarla, y sobre todo porque en Israel existieron varios lugares con el mismo nombre de Caná. Y aunque la Biblia es clara en situar en Galilea, aún así es difícil ubicar con precisión el lugar. Lo único que sabemos es que Galilea estaba al norte de Israel. En la actualidad Israel está dividido en 6 distritos: norte, central, sur, Haifa, Jerusalén y Tel Aviv. Y es en el distrito norte donde los historiadores y geógrafos modernos coinciden en ubicar la antigua ciudad de Caná de Galilea, en un punto medio de este distrito, a unos 12 kilómetros de la ciudad de Nazaret y con el nombre de Afa Caná. Respecto a la segunda parte, ¿qué hace Jesús en una boda? ¿No se supone que el papel principal de Jesús era estar con los pobres y con los enfermos? Esta respuesta puede tener dos partes. Primero, estaba ahí porque lo invitaron. Era un invitado más. No fue ahí a bendecir a los novios. Sus familiares y los demás invitados. Por otra parte, estaba ahí porque quería borrar el estereotipo de la vida cristiana de aquellos tiempos, si se podría decir, pero obvio no existía la palabra todavía cristiana en la iglesia, ¿eh? Aunque en ese tiempo no existía, su equivalente sería del pueblo o pueblo del pacto, ¿sí? O pueblo judío. No olvidemos cómo eran las manifestaciones religiosas, ¿sí?, en las cuales se movía el pueblo judío. Los fariseos, cuando ayunaban, demudaban su rostro para que todos se dieran cuenta, ¿sí?, que estaba en ayuno. Por eso el Señor Jesucristo les dijo: cuando ayunéis, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto. En otras palabras, el Señor Jesús les estaba diciendo: cuando estés en ayuno y eres invitado a una fiesta, luce alegre, luce jovial, porque la vida es integral, incluye la alegría y el gozo, y el ayunar no era para opacar la vida. Eso era lo que el Señor Jesús estaba haciendo, reconciliando, como dice Colosenses, todas las cosas. Pasando al segundo punto, dice: surgió el problema de la falta de vino. Debemos reconocer que no todo en la vida se desarrolla conforme a lo planeado, en la armonía que quisiéramos que sucediera, o en esta boda no fue la excepción. Todo parecía marchar bien, como también pasa cuando los novios, los que hacen todo en orden, después de plantear su boda con un año o varios años de anticipación, y conforme se acerca la fecha empiezan a haber cambios, y empieza a ver que ya no les alcanza lo que en verdad tenían destinado para lo que iban a hacer. Y aquí en lo que nos compete, en esta boda, les surgió el problema en el banquete. Pero en los comensales seguía la algarabía, no sabía lo que estaba sucediendo con el vino. Normalmente ese tipo de problemas solo se sabe entre los anfitriones y su núcleo más cercano, que incluye a los que servían a las mesas también. Y de este problema se enteró la madre de Jesús y le dijo: no tienen vino.
¿Cómo se solucionó en la providencia del Señor? La respuesta nos la da el punto 3, la solución al problema. Jesús estaba allí, Cristo el Señor del universo, todo el mundo sigue su marcha sinfónica porque su Creador la sustenta y la dirige. Ustedes saben que el milagro sí existió, está escrito. Cristo convirtió el agua en vino. Es muy claro el texto de Juan 2, 7 y 10. Estamos frente a un milagro y con todo ello no falta quien objete ese milagro. Algunos dicen, por ejemplo, que no hubo tal milagro, que lo que pasó es que había asientos de un vino anterior y con la mezcla del agua quedó con sabor a vino. Pues ubicamos el texto, claramente el pasaje mismo dice que esas tinajas no eran usadas para vino, eran usadas para el rito de la purificación, donde se lavaban las manos. Así que no tenían residuos de vino. Otros afirman que las uvas caídas en la tierra, al desintegrarse y con la acción del sol, le dan cierta coloración al suelo, y así pasó con las tinajas. Dicha coloración las atravesó y le dio el agua aspecto de vino. Pero ese proceso de desintegración de las uvas y después de la osmosis, a través de la pared de las tinajas, tardaría muchos años. Además de estas dos objeciones que dicen se trataba de agua contaminada con sabor a uva, que engañarían a nuestra sala, pero no engañarían a un catador de vino, quien le dijo al esposo: tú has reservado el buen vino hasta ahora. Pues hay algo más, hermanos. Nosotros tenemos que ver la Escritura en todo a la luz de la misma Escritura. ¿Sí? El último punto dice el resultado de la solución a la que nosotros nos concierne. Como ya vimos, la solución a la falta de vino fue mediante un milagro. Convertir agua en vino. Fue una obra de Dios, pero hubo dos respuestas de las que los incrédulos objetaron que esa era obra de Dios, y los que creyeron, como dice la Escritura, en este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Cuando leemos el Evangelio de San Juan, del capítulo 1 en adelante, ¿sí?, dice el inicio de la lectura que al tercer día Jesús se presentó. Si vemos en el capítulo, empiezan los días a contar, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante leerlo? Porque Jesús fue invitado al instante que empezó su ministerio, ¿sí? Entonces, hay una parte, en el segundo día aparece, que le dice Felipe a Natanael: hemos hallado al maestro. Dice: ¿a quién? Al maestro, a Jesús, el que habla en las Escrituras. Y dice Jesús, cuando le dice Jesús a Natanael: antes de que él te llamara, yo te vi. ¿Sí? Entonces después es invitado a la boda. Entonces la incredulidad de los discípulos, aquí su fe tomó fuerza en el nombre de Jesús. ¿Sí? Con el agua hecha vino. Natanael se sorprendió aún más todavía porque vio esta obra de Jesucristo. ¿Sí? Así que la pregunta aquí es: ¿cómo usamos las obras de Dios? Nuestro catecismo mayor nos da una respuesta a estas obras de Dios. En la pregunta 112. Y responde con el texto de Job 36:24. Acuérdate de engrandecer su obra, la cual
contemplan los hombres. ¿Sí? Los incrédulos detienen con injusticia la verdad al no conocer a Dios, que cada día se manifiesta en sus obras. Pero nosotros debemos engrandecer a Dios en sus obras al contemplarlas, en la salida del sol, en tener aire que respiramos, el escuchar los latidos de nuestro corazón y muchas cosas más, hermanos. Y alabar a Dios por su eterno poder que se hace visible en toda su creación y en su providencia cada día para conservarnos la vida. ¿Sí? Eso es lo que, la seguridad que les dio Jesús cuando transformó el agua en vino. ¿Sí? Y como buenos discípulos, o como discípulos que somos del Señor, creemos que sus obras son poderosas. ¿Sí? Porque hoy nos levantamos y nos prestó la vida para reunirnos en el día de reposo, ¿sí? Para alabarlo de todo lo que hicimos en la semana, aún en la adversidad que tenemos todos los días. ¿Sí? Yo creo que cada uno de nosotros sabe lo que pasa todos los días en el trabajo, ¿sí? En la salud. ¿Sí? Y eso es lo que está demostrando hoy el Señor. ¿Sí? Ese es su poder. Eso es lo que debemos de contemplar. ¿Sí? Que estamos firmes, estamos parados, porque Él nos ha preservado y nos ha guardado. Concluyamos, hermanos, señalando primeramente a través de su milagrosa intervención en las bodas de Caná, Jesús demostró que Él es el Dios del pueblo de Israel y que no fue un mero filósofo con ciertas reflexiones interesantes que quedaron en la historia, porque Jesús es el camino, es la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por Él. Por otro lado, este pasaje conlleva otras enseñanzas en algunos contrastes que distinguen a Cristo como el restaurador de la creación. Un primer contraste con Adán, quien tuvo una vida matrimonial con Eva, contando con la bendición de Dios, esto antes de la caída en el pecado. Pero después de la caída, ¿qué pasó, hermanos? ¿Qué nos dicen las Escrituras? ¿Qué vemos? Vemos a Lamec, que tomó 2 mujeres, Ada y Sila, ¿sí? Y vino la poligamia, lo cual fue como resultado del pecado, y no era el orden establecido por Dios para el matrimonio. La presencia de Jesús en la boda de Caná era señalar dicho orden, restaurar el buen orden de Dios para este aspecto de la vida, y ya no más poligamia o rapto de muchachas que se habían robado. Esa era la costumbre de aquellos tiempos. Y creo que todavía hay, ¿no? Ahí en mi pueblo, en Iztapalapa, ahí se roban a las mujeres. Y después dicen, pues me voy a casar con su hija. Aunque ya me la robé, pues ya ahora sí me voy a casar con su hija. Otro contraste lo vemos con Juan el Bautista en el desierto, vestido de pelo de camello, ceñido con un cinto de cuero y alimentándose de langostas y miel silvestre, indicando con ello el estado de pecado y de miseria del hombre, comparada con Cristo en la boda de Caná, en medio de la algarabía, con buena comida y buen vino, indicando la vida que Cristo vino a restaurar. El Mesías es también el restaurador del orden cósmico. Así fue prometido por Jehová en voz de su profeta y se cumplió. Así dice Jehová: en tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé y te guardaré y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. También, con ese evento de la boda de Caná, las Escrituras nos enseñan que el Señor aprueba el gozo
aprueba la alegría de una boda que se lleva a cabo en el buen orden establecido y que Él bendice como desde el principio, cuando instituyó el matrimonio. Y al estar en esa boda, con su intervención milagrosa manifestó su gloria, demostrando que Él es el Señor soberano de la creación y que no existe centímetro cuadrado de nuestra vida que Él no reclame como suyo. No podemos decir como Sansón: he visto una mujer de los hijos de los filisteos y quiero que me la pidan para casarme con ella. ¿Qué le respondieron sus padres? ¿No hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo? ¿Por qué andas buscando donde no están, donde no hay? Pero Sansón, ¿qué dice la Escritura? Se aferró y obtuvo esa mujer. ¿Y qué aconteció? Hasta perdió los ojitos, ¿va? De todo daremos cuenta a Dios, incluidas nuestras relaciones sociales. No todos pueden ser nuestros amigos. Con todos sí debemos ser respetuosos y amables, pero no todos pueden ser amigos. No con cualquiera podemos tener un noviazgo para comprometernos en matrimonio. El Señor aprueba nuestras relaciones sociales. La vida del ermitaño no fue invento de las Escrituras. Dios nos creó para vivir en comunidad, pero siempre, por supuesto, en relaciones sociales que estén de acuerdo a los principios de la voluntad divina expresada en las Escrituras. Cristo es el único que tiene la autoridad para decirnos cómo hacer las cosas. Nosotros no debemos hacerlas como lo hacen los hombres incrédulos, sino como Dios quiere que se hagan. Recordemos lo que el Maestresala dijo: todos los hombres sirven primero el buen vino y dejan para después el vino de más baja calidad. Porque los hombres están acostumbrados a engañar y a engañarse a sí mismos. Siempre nos dicen que nos están ofreciendo lo mejor o vendiendo lo mejor. Finalmente, debemos también reconocer que Cristo es la única autoridad en nuestro hogar. Solo Él debe dirigir nuestro matrimonio y nadie más. Y con el debido respeto, no entran las suegras, no entran los suegros, solo Dios y el matrimonio debe dirigir nuestras vidas. Solo esposa y esposo, a la luz de las Escrituras, deben arreglar sus diferencias. Asimismo, Cristo es la única autoridad también para nuestro trabajo, para nuestras recreaciones, etc. En fin, la conclusión es que Cristo es soberano en todas y cada una de nuestras actividades. No somos autónomos, dependemos de Dios. Sirvámosle a Dios y que Él nos ayude a servirle correctamente, conforme a su palabra. Oremos, hermanos. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu amado Hijo Jesucristo, porque vino, Señor, a reconciliar todas las cosas, las que están en la tierra, así como las que están en los cielos, Señor. Vino a darle sentido a nuestra vida, vino a darle la razón a nuestra vida de por qué vivimos y cómo es que tenemos que vivir. Ayúdanos, Señor, a que tu palabra no sea más que palabras. Aplica a nuestros corazones tu verdad. Aplica a nuestros corazones el deseo de servir como tú nos mandas. Amar a nuestro prójimo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros vecinos. Ayúdanos, Señor, porque somos débiles y muy rápido caemos a veces, Señor, en los deseos de nuestra alma, Señor. Ayúdanos a diferenciar lo que verdaderamente nos conviene
y que demos testimonio, Señor, que hemos sido rescatados por ti. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es perfecta. Gracias porque es riquísima en conocimiento, Señor. Gracias, Señor, porque no nos has desamparado ni lo harás. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice esta iglesia, tu iglesia, el Mesías. Y que sigamos siempre, Señor, honrándote y glorificándote. Y que sigamos siempre, Señor, reuniéndonos por amor de tu nombre, por nuestros hermanos y compañeros. En el nombre de Jesús. Amén.